vamos a hablar sobre los tipos de narrador. El narrador es aquel que va contando la historia y es muy importante que tengamos claro que el narrador no es el autor, sino un personaje más que el autor está creando con fines que sirven al desarrollo de la historia. A grosso modo podemos decir que los tipos de narrador se dividen en tres grupos: primera persona, segunda persona y narrador en tercera persona. Dentro del primer grupo tenemos al narrador protagonista y al narrador testigo. El narrador protagonista es aquel que va contando su propia historia, ya sea que empiece por el principio, como por ejemplo en las novelas de Dickens, o la cuente de manera retrospectiva. Y tenemos al narrador testigo, que generalmente es un personaje secundario que narra lo que hace el protagonista, como en las aventuras de Sherlock Holmes. Las ventajas con el narrador en primera persona es que al ser el protagonista quien narra su propia historia, crea una empatía muy especial con el lector. Sin embargo, como es una persona quien cuenta su propia historia, esto crea al final un poco de sesgo en la narración y la narración llega a no ser tan creíble. El narrador en segunda persona es un narrador que se utiliza muy poco, porque es aquel que se dirige a alguien específico. Puede ser que se dirija al lector, o puede ser que nosotros como lectores asistamos como si fuéramos una especie de voyeurs a la conversación que existe entre el narrador y un personaje dentro de la historia. Las ventajas que tiene es que crea un ambiente muy especial, porque al ser tan particular la narración es muy directa, muy empática, pero la desventaja es que cuando la usamos de manera sostenida llega a cansar. Por eso se usa poco en las novelas, aunque podemos encontrar algunos ejemplos muy interesantes como Aura de Carlos Fuentes. Yo recomiendo en particular que esta narración se use solo para el relato breve para evitar la fatiga en el lector. Y por último, el narrador en tercera persona se puede dividir en el narrador omnisciente y el narrador equisciente. El narrador omnisciente es Dios. Este es el tipo de narrador que se utiliza más. Digamos que en un 90% de las narraciones se utiliza esta forma. Y es aquel narrador que lo sabe todo, sabe qué va a pasar, sabe qué pasó, sabe qué está pasando, conoce los deseos profundos de los personajes, conoce sus motivaciones, sabe qué están haciendo, sabe lo que van a decir. Y por esta cualidad de saberlo todo es el que más se utiliza, el que se lee más fácilmente. También tenemos al narrador equisciente, que es un personaje de la propia narración, pero que cuenta su historia en tercera persona. Y así tiene una visión muy limitada, siendo un personaje de la narración solo puede contar lo que está viendo, lo que conoce a partir de otros. Esto es en cuanto a los tipos de narrador.